Flash 2.0 es una exposición y un programa público que tiene lugar en el Museo Amparo desde el 11 de septiembre a 9 de octubre 2023 y es un programa coproducido por el Museo Amparo y el IMAP. Flash es la consecuencia de una serie de proyectos realizados por el Museo Amparo desde muchos años, en los cuales el museo intenta reforzar un diálogo con la comunidad de arte contemporáneo presente en el estado de Puebla y particularmente localizar esas prácticas que se ocupan de discutir temas de carácter social y ecológico en nuestro contexto. Las iniciativas que fueron conducidas al respecto fueron muchas y seguramente la primera pues, que tuvo una cierta relevancia fue en el 2018 el proyecto de la 3 y la 4. Con esto pues se abrieron muchas otras posibilidades de encuentro, aprendizaje y diálogo de distintas formas, en distintas modalidades con todos los interlocutores locales y también con muchísimos interlocutores foráneos invitados. La exposición que estamos presentando es una exposición que reúne la obra de 5 artistas, bueno, de 3 artistas individuales en realidad y 2 colectivos, y que son Adrián White, Antonio Barrientos y Federico Martínez Montoya, que trabajan juntos, Santo Miguelito Pérez, Raquel Rodríguez y Muna. Esta exposición pues precisamente fue precedida por un programa de acompañamiento curatorial en lo cual durante 2 meses y medio se discutió a través de una sesión semanal con los artistas sus prácticas, sus procesos, tanto en una interlocución entre pares, tanto con mi mediación, cuanto con la participación de Ana Gallardo y Mauro Giacconi como invitados que llegaron a dar un punto de vista sobre los procesos. Este proceso sirvió precisamente para concretar las piezas que pueden ser visitadas en las salas y que consideramos también como disparadores para el programa público que nos acompañará en estas semanas. Este programa público es dedicado fundamentalmente a pensar los temas de la contrahistoria de la reescritura que son presentes en muchas de las piezas que se presentan aquí y que esperamos poder ampliar a través de la invitación que formulamos a una serie de invitados muy especiales que serán invitados foráneos de muy amplia trayectoria y también de artistas, curadores, investigadores locales que también creemos sean personas muy importantes y relevantes para pensar nuestro presente y los temas que atañen en nuestro contexto. Así que, yéndonos precisamente a los temas tratados, estos se espacian desde temas ecológicos, como pueden ser la extinción del glaciar Ayoloco, a la situación en la cual se encuentra el río Alceseca, a la cuestión de género desde un punto de vista, bueno, digamos más social político, en lo cual pues estamos en una emergencia continua en el estado de Puebla, el tema del bienestar corporal y la transmisión de los saberes tradicionales vinculados al cuerpo, pensando en la pieza que se dirige a la descripción de lo que pasa en los baños Tuno, en la actividad del masaje como una actividad de cuidado corporal y, en fin, pues una referencia muy directa a la tradición y a las artesanías que están alrededor de la idea de la cuetería como una tradición híbrida de la zona particularmente de Tepontla en San Pedro Cholula. Hola, soy Miguel Méndez. Hola, soy Miriam Lagunas. Y nosotros somos el colectivo Muna. Muna es una iniciativa de arquitectura, diseño urbano y arte público que nace con la necesidad de atender a fenómenos de la materia, del entorno y de la memoria. Nosotros trabajamos a partir de investigaciones urbanas para nuestra producción artística y nuestra producción arquitectónica. Bueno, nosotros aplicamos a Flash porque nos interesa mucho la relación entre la arquitectura y el arte y sobre todo del tema de instalaciones en sitio. Nosotros hemos tenido oportunidad de participar en otras convocatorias de arte junto con el Gobierno de Estado de Puebla, la Secretaría de Cultura, y esta nos pareció una muy buena oportunidad de nuevamente volver a participar en algo muy similar. Y pues hemos descubierto que en el proceso encontramos a personas que nos apoyaron muchísimo, a aprender muchísimo más
y el resultado pues también fue un proceso o un resultado del proceso como más grande de lo que pensábamos, ¿no? O sea, más interesante. MUNA es un colectivo integrado por arquitectos, diseñadores, artesanos de Puebla y que funciona como una iniciativa colaborativa que trabaja en red para reflexionar el espacio urbano. Retrato Matérico es una pieza de instalación colaborativa elaborada con desechos de construcción, recolectados en el cuerpo del río Alceseca, el cual es uno de los más contaminados del país y que pareciera es un elemento geográfico desconocido para el imaginario público de Puebla. Como colectivo recuperamos el concepto y el proceso constructivo de un muro de limosna, el cual es un elemento arquitectónico tradicional de nuestras ciudades y que está asociado a las prácticas de colectar y colocar los materiales. Más allá de pensar en un acabado preciso de estos muros, su estética radica en los materiales, cómo se acomodan uno encima del otro. El muro en sí es una respuesta a la disponibilidad de los materiales que se encuentran. Construir este muro en la arquitectura o cualquier otro tipo de muro es hablar de nuestros recursos y de nuestras economías. Entonces, el río entra en juego con nuestra pieza porque trabajamos desde la caminata que realizamos donde localizamos los puntos de extracción, que podemos decir que son puntos de reextracción de materiales. Con los materiales y el paso del tiempo, hemos visto cómo se transforman, arrastrando lo colocado o lo desgastado de estos en el lecho del río, haciendo que las formas develen funciones nuevas. A nosotros, como colectivo MUNA, nos preocupa y nos interesa entender y reflexionar estos ciclos de vida detrás de los materiales, y entonces trabajar nuestros proyectos desde el estudio forense de los materiales en el río, debido a que asociamos estos a la transformación de nuestras ciudades, por ende de nuestras geografías, que son parte y producto de la extracción, la transformación y el desecho de la arquitectura. Esta pieza es una pieza colaborativa en la cual no solo participamos nosotros dos, sino participaron otros amigos arquitectos, otros amigos artistas, y también, sobre todo, queremos agradecerle mucho al maestro Armando, quien nos estuvo ayudando muchísimo en el proceso, en la parte del montaje de esta obra, y que también sin él no hubiera sido posible. Creemos que siempre es importante mencionar a estas personas que nos ayudan, ya que como tal nosotros no ponemos nuestros nombres, sino nos hablamos como MUNA, ¿no? Como MUNA, como un colectivo en el cual podemos armar y podemos construir a partir de relaciones y colaboraciones. Queremos agradecer a Tamara Ramírez, a Fernanda Ramírez, Eduardo Cruz, Alejandro Hernández, Sharon Cristel Díaz, Luis Ángel y Armando. Les invitamos a que esta pieza la recorran en sus 360 grados y que traten de ubicar distintos materiales que forman parte tanto de la construcción como de los desechos dentro del río, y descubran en los espacios más mínimos como en la fisura puede sostenernos cualquier pequeño elemento, por más pequeño que sea. Mi nombre es Adrián White, soy originario de Puebla, vivo en la Ciudad de México hace unos años, pero bueno, siempre he tenido relación desde luego con Puebla. Mi formación es afuera de México y ya llevo un tiempo que regresé acá. Y nada, pues desde luego con el Museo Amparo he colaborado en otras ocasiones, ¿no? En la 3 y la 4 me han invitado de repente ahí a hacer alguna charla. Entonces pues ya hay un vínculo con esta institución desde hace tiempo, y en la convocatoria de Flash pues desde luego a mí me interesaba participar, pensar en una cosa ahí que ya tenía desde hace rato. También lo estoy como empatando un poco con cierta idea que estaba escribiendo, un proyecto que estoy escribiendo que es un proyecto un poco más amplio, y creía que esto que iba a proponer podía como funcionar justo para este proyecto. Y bueno, entrando al proyecto en sí, no sé si llamarlo proyecto, yo diría más como un ejercicio dentro de un proyecto un poco más amplio, que la investigación en realidad tenía que ver como con la idea de la borradura, y bueno, yo me centré aquí para Flash en una cosa muy específica, que era, digamos, la extinción del glaciar de Ayoloco, el glaciar del Iztaccíhuatl, y cómo podía, digamos, trabajar junto a esta idea de la borradura y qué sucedía y más. Yo creo que es una forma más como de generar preguntas, o tal vez atreverte de repente a aventar una respuesta temporal dentro de estos proyectos, y así entiendo un poquito este primer acercamiento, este primer ejercicio. Digamos, me interesaba como trabajar bajo ciertos lenguajes,
Entonces la premisa desde luego tenía que ver con esta idea de la borradura en relación a la desaparición de un paisaje, una cosa casi como tautológica, ¿no? De borrar lo borrado. ¿Qué sucedía como a partir de esa pregunta? Y otra pregunta que creo que era interesante es qué significaría como la negación desde la idea de la imagen y desde la idea de la escultura. Y bueno, lo que me propuse desde luego era pensar que la borradura podía ser como una potencia metafórica, pero también una serie de operaciones materiales dentro de esos lenguajes. Y propuse dos cosas. Uno es un ejercicio gráfico, ¿no? Un emplazamiento, digamos, diseñado para el espacio de la sala del museo, y la otra una serie de objetos. Lo voy a dividir, ¿no? El primero, que es el ejercicio gráfico, viene de una serie de fotografías que hago en esta caminata, o en esta serie de caminatas, yo diría, que hago en el volcán, y al mismo tiempo está recogiendo estos objetos. A partir del registro fotográfico escogí una imagen nada más, y la idea es que esa imagen pase como por este proceso de borradura, y yo diría que también un vínculo, digamos, en la borradura entre la escultura y el dibujo tiene que ver la idea del tiempo, ¿no? La temporalidad, o diría como un aspecto casi performático de la durabilidad de algo, ¿no? Entonces estar, digamos, dentro del proceso gráfico, proyectar una imagen sobre un papel carbón sin saber en realidad cómo estás pasando esa imagen, o sea, ya ahí hay un primer acercamiento de una suerte como de borradura, ¿no? Se va quitando información de esa imagen y está repitiendo este proceso continuamente hasta llegar a esta última imagen que yo sabía que en algún momento la tenía que proyectar en este espacio del museo y simplemente trazarla. Un proceso muy largo, que eso no lo mencioné hace rato, pero yo había calculado como unas 50 horas que me podía tomar el dibujo, me tomó un poquito más, y desde luego ir como ya acompañado de los objetos. Entonces también yo creo que es una cosa que se va como afectando mutuamente. Las explico de manera separada, ¿no? Porque es muy claro, digamos, el corte entre la gráfica y la escultura, pero me interesa también pensar estos lenguajes desde los otros lenguajes, ¿no? Entonces el dibujo se piensa desde la espacialidad y la escultura se piensa desde la idea del dibujo, con esta proyección de las sombras de los mismos objetos. Me interesaba que los objetos, en este recubrimiento material que propuse, que digo, ni lo he explicado ahorita bien, pero es un objeto que voy recolectando, lo meto en pasta cerámica y en yeso cerámico, lo saco, escurre, y así repito y repito este proceso. Por eso hablaba de una cosa como de performance de la durabilidad, ¿no? O sea, el vínculo con el tiempo, o diría como estas capas como de tiempo y de materia que están ya inscritas en sí, en la escultura y en el dibujo como tal. Y eso, ¿no? Y también pues como darte la posibilidad como de habitar lugares más paradójicos dentro de los lenguajes. Por eso hablo como un pensamiento, por ejemplo, espacial, cómo afecta entonces a un pensamiento gráfico en este sentido, cómo el espacio arquitectónico te permite también atreverte a hacer eso, ¿no? La idea de poder dividir en planos, de pensar en el recorrido de la gente. Entonces ya te permite tomar decisiones que se hacen también en el momento, ¿no? Que estás, o bueno, el proceso, digamos, ya de montaje, como esta idea de que un trazo tenía que ser más fuerte y cuando entras se va como diluyendo, como un trazo tenía que ser más saturado y cuando entras va como desapareciendo. Entonces lo compensas ahora con saturar el otro espacio, digo saturar entre comillas el otro espacio con más esculturas, ¿no? Menos marcas, ¿no? De dibujo como tal. Yo soy Antonio Barrientos, soy artista visual, soy originario de la ciudad de Puebla y mi práctica tiene que ver con el cuerpo, con la sexualidad y en muchos casos con temas personales. Me interesó aplicar a Flash, bueno, porque soy de aquí y porque el Museo Amparo me parece un lugar increíble y sobre todo el programa, ¿no? Estoy interesado en asistir y en tener como este diálogo y esta conversación con los agentes invitados y también pues con otros compañeros artistas, que en realidad pues es algo que sí considero que es muy importante, ¿no? Como entablar relaciones en Puebla. Yo soy Federico Martínez Montoya, soy de la Ciudad de México, pero bueno, como que mucho tiempo he estado entre Ciudad de México y Puebla. Hubo un tiempo en el que di clases acá en la universidad, en la licenciatura de Artes, y mi trabajo tiene que ver con intentar generar diálogos entre personas de diferentes grupos, ¿no? Como tanto grupos sociales o como también rescatar y hacer ciertos registros de memoria que siempre están relacionados con el cuerpo y con las formas de trabajo. Nos interesó participar en la convocatoria de Flash, sobre todo en lo personal, creo que por el acompañamiento y por el diálogo que hay entre Nina, que es quien estuvo coordinando y curando el proyecto,
y entre el resto de los artistas, ¿no? Entre todos los artistas, creo que eso hay una retroalimentación como muy fructífera que se ve en las piezas. Toño y yo llevamos trabajando juntos más de 6 años, 7 años. Somos parte del colectivo Museo Arte Contemporáneo de Ecatepec. Y pues creo que ahí es donde se cruza nuestra práctica de sitio específico y con investigaciones también de sitio específico y con las personas que viven en contextos como Ecatepec, relacionados con la periferia y también en cierto sentido pues como con el tema de la masculinidad y el cuerpo y cómo esto te atraviesa en un lugar como Puebla o en un lugar como Ecatepec. Sí, no solo somos compañeros de trabajo, también somos amigos y en ese sentido pues nos hemos apoyado en muchas otras piezas y en muchos otros proyectos y pues creo que esta fue también la oportunidad para hacer algo en dupla que pues teníamos muchas ganas de hacerlo. Bueno, nuestro proyecto se llama Neptuno y es un video que hicimos en colaboración con 2 trabajadores de vapores en la ciudad de Puebla, el señor Enrique y su hijo Andrés. Desde un inicio nos han interesado estos espacios porque son lugares dedicados al cuerpo y a la relajación y no solo en un sentido físico, corporal, sino también pues de un bienestar que en ciertos contextos en Puebla y en particular en la actualidad, pues es cada vez más inusual, ¿no? El contacto con las personas y como esta relación con el propio cuerpo. Bueno, en nuestra investigación nos encontramos con ellos 2 y nos parece que fue pues quienes mejor encarnaban sus intereses porque bueno, no solo han dedicado toda su vida a eso, sino que los atraviesa como pues un saber intergeneracional que se han ido dando desde, bueno, el abuelo al padre y el padre a los hijos. Y eso es algo que nos interesaba y que nos parecía muy significativo. Por esa razón decidimos que para el video, pues el hijo le diera el baño al padre y al revés, el padre le diera un masaje a su hijo. Sí, y bueno, a mí en lo personal, como una práctica medianamente cotidiana, me gusta ir a los vapores, ¿no? Y como que son espacios que me parecen muy interesantes porque ahí el cuerpo está desnudo, ¿no? Y en cierto sentido expuesto desde esa fragilidad en donde te encuentras con un cuerpo cuerpos como de todo tipo de edades, ¿no? Entonces como que creo que ese espacio en donde cohabitan, ¿no? Como todos estos cuerpos, como dice Toño, ¿no? Como que son espacios que cada vez se pierden más. Cuando nos enteramos de la convocatoria, pues creo que ambos teníamos esos intereses y además como de que Puebla pues es una de las ciudades que tiene esa tradición desde hace muchos años, ¿no? Así como en la Ciudad de México, ¿no? Que los baños de vapor surgen en las colonias populares, donde a la falta de agua, las gentes empiezan a acudir a estos lugares para poder bañarse, ¿no? Y luego ya se empiezan a convertir como en estos centros de relajación y de cuidado personal, ¿no? Y entonces que eso se dé entre hombres nos llamaba mucho la atención, ¿no? Y entonces empezamos a ahondar cómo empezar a trabajar esta idea como de la cercanía, del tacto, del diálogo a través del cuerpo. Y fue ahí donde nos encontramos con Don Henry, ¿no? Que sumando a lo que ya mencionó Toño, pues Don Henry nos parecía un personaje y una persona que lleva como esta idea como del servicio y la idea de bienestar, que desde la primera vez que platicamos con él aquí en la cafetería del museo, pues como que toda su forma de comunicar con el cuerpo nos pareció que era pues como la persona que tenía que estar en este proyecto, ¿no? Y luego cuando conocimos a su hijo, ¿no? Y empezamos como a tener estos diálogos con ellos que se ven justo en el video, creo que ellos como la manera en la que viven este oficio se ve en el video, porque hay una cercanía no solamente desde el oficio, pero también desde el parentesco, ¿no? Y pues bueno, como que nos parecía muy relevante y que eso también es algo que tiene que ver con mi práctica, el cómo llevar estas cosas que aparentemente son cotidianas, ¿no? Que cuando las llevas al medio como el video, tomando en cuenta que también eso se exhibe dentro de un museo, hay un cambio de enfoque, ¿no? Y empiezas a notar esos detalles que pues es como una parte de, pues no sé si una poética, pero sí hay una manera en la que se ve diferente, algo que podemos estar en contacto todos los días. Yo soy Santo Miguelito Pérez, soy el alter ego de Miguel Pérez Ramos, artista plástico visual, originario de Cholula, egresado por la UDLAP en la licenciatura en Artes Plásticas en 2009. Desde mi formación hasta la fecha he trabajado con el tema del autorretrato a través de diversos soportes, como lo es la cerámica, el bordado, la talavera y recientemente la cuetería. En este caso, en este contexto o bajo esta técnica,
es que decidí inscribirme a Flash, sobre todo por la historia que engloba el Museo Amparo. Es uno de los museos más queridos para mí en mi historia. Fue de los primeros espacios en los que conocí la cultura pues, contemporánea, ¿no? Y pues, por eso decidí aplicar a Flash, por la importancia que tiene el espacio. El proyecto inicial era hacer una intervención en los jardines, pero por el proyecto y por el programa, pues se fue transformando un poquito la pieza a esta instalación, la cual conmemora las historias que vamos perdiendo a través de nuestra historia, ¿no? Esas memorias, las palabras, las técnicas, en las cuales parto de las memorias orales de mi abuelo, que me cuenta sus historias, y en esta parto de la historia de la cuetería en México. Él me dice que, pues en realidad nuestros antepasados eran piromaníacos, ¿no? Tenían una fijación por el fuego bastante importante, y es por eso que, pues, la pirotecnia, por eso entra muy fácil en el contexto cholulteca, ¿no? Que es donde parto. Mi abuelo me cuenta que antiguamente en las procesiones se iban cargando unas ollas especiales, que eran muy grandes, las cuales se iban azotando, iban produciendo ruidos, y justo la palabra que describe el sonido cuando se rompe una vasija es ochalán, y ese ochalán se iba aplicando para llamar al pueblo, ya sea para las festividades, ya sea para las celebraciones religiosas, y pues la cuetería cuando llega se inserta muy bien porque pues finalmente sustituye a esta pieza de barro por los cohetes, ¿no? Para hacer el llamado. Otra pieza que también sustituye a los objetos de barro son la campana, que también es un elemento importante en mi pieza, la cual está representada por una cazuela de barro, la cual se llama campana. Es una vasija molera, o donde se prepara el mole, y es muy local. Ese tipo de olla es única y exclusivamente de Puebla, y por eso también decido, pues, insertar esa representación en mi pieza, pues finalmente está conmemorando también al sonido. Y de la mano de la instalación va un video, el cual se grabó justamente en los talleres de cohetería en el Cerro del Zapotecas, en la zona de San Cristóbal Tepontla, Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepontla, y ahí es a donde se llevó a cabo el video, el cual acompaña a la pieza, a esta instalación de carrizo y vasijas de barro. La cazuela está también intervenida con un líquido que le llaman mixcómil, el cual también tiene una historia bien interesante, porque en realidad la palabra la confundimos con mix de la cal y el proceso de cocción, el cómil, que es olla, pero en realidad viene del agua, un agua de ceniza, o el agua con el cual se hierve el maíz, es agua con cal. Esa se le pone ceniza y se vuelve un mortero, una pasta de mortero, la cual protege a la olla. Entonces decide también intervenir la cazuela precisamente con estas memorias que si bien no se perdieron, pero se cambia o fusionó o se transformó el significado de la palabra. Pues finalmente también conmemoro esa fusión de cosas, ¿no? Hola, mi nombre es Raquel Rodríguez, soy artista poblana. Actualmente me dedico a la producción audiovisual, específicamente me gusta la producción cinematográfica. También creo que básicamente todas mis prácticas tienen que ver con acuerpar o como protagonizar los espacios en los que quiero hablar o de los que quiero hablar. De hecho, actualmente me dedico a la danza. Entonces, pues mucho de eso tiene que ver con lo que hago, ¿no? Me gusta hacer investigaciones muy a fondo de temas, y estos temas como volverlos narrativas, crear a partir del archivo, utilizar un montón de archivo ya existente y como adecuarlo al contexto histórico actual. Creo que eso pasa mucho en mi obra. Este proyecto que presento en Flash, que es sobre la China poblana, es un tema que llevo trabajando más o menos desde 2014-2015 y quería desarrollarlo. O sea, y vi que aquí existía la posibilidad de poder tener acompañamiento, y aparte me interesaba la idea de poder como construirlo ya para un espacio en concreto y poder empezar la investigación del proyecto. La idea de la China poblana tenía todo que ver con Puebla, y además ya pensándolo como desde la construcción contemporánea, pues es un nuevo relato que se construye para un espacio moderno contemporáneo. Mi proyecto es Mapa de la China poblana. Decidí ponerle así porque fue un poco con esta idea de la búsqueda de este personaje, y también porque me gusta mucho pensar que estos videos son como mapitas, un mapita conceptual de la narrativa de este personaje. ¿Qué pasa con estos videos? Estos videos vuelven a relatar relatos que ya no sabemos de memoria sobre
esta historia de esta mujer que llega a Puebla y cómo evolucionó a partir de la línea temporal histórica y cómo fue de pronto arrebatada de su significado original, que era como la esclavitud y la llegada a México en esclavitud. Y cómo todos estos personajes que la conocen a lo largo de su vida se van apropiando de ella misma y le van cambiando el significado a ser una persona religiosa. Después, cuando muere, pasa a ser como la idea de vestimenta de mujeres que se dedican a la prostitución, pero por ideas morales del gobierno en el siglo XIX quieren adoctrinar a estas mujeres y deciden arrebatarles el traje para volverlo pues ícono nacional y como moralizar y limpiar la ciudad. Entonces a mí todos esos temas me interesan desde la visión actual, moderna, contemporánea, porque creo que es muy importante reflexionarlo ya hacia el contexto histórico de cada uno. Y creo que tal vez antes no se cuestionaba como la narrativa de este personaje o como lo que le hicieron, como esta limpieza, adoctrinamiento del mismo. Pero creo que justo es lo que yo ahora planteo, como hablar de estas historias o de estos relatos como un poco turbio, como un poco descompuesto, como si en realidad la historia no fuera algo que está bien contado, sino más bien como tratando de hacer preguntas sobre si esos relatos son chismes o son cuentos o son leyendas o son cosas que nada más se crearon para hablar de religión y de nacionalismo y de mexicanidad. También, claro, tiene bastante que ver con lo femenino, con lo erótico, porque sin duda creo que la feminidad ha sido muy resguardada y como cuadrada, ¿no? Socialmente. Entonces creo que eso se refleja mucho como en esta historia en específico del siglo XIX, de cómo las mujeres lo utilizaban el traje para prostituirse por su propia cuenta y por su propio gusto, y cómo al hacer esta limpieza deciden moralizar el personaje y volverlo una imagen mexicana, ¿no? Yo acuerpo un poco al personaje disfrazándome de él y reflexionando a partir de una especie de letanía en la que en lugar de leer el rosario, hago una relectura de todas esas cosas que podrían haber pensado de estas mujeres que se vestían para salir a venderse, ¿no? Todo eso que ahora se puede entender un poco como hacia la trata de blancas, que tal vez en esa época no se pensaba de esa forma. Creo que en conclusión es más bien un formato de boceto, porque sí tengo la intención más tarde de hacer un proyecto mucho más largo, ¿no? Quizá un documental, una docuficción o quizá una ficción sobre este personaje que pueda ser mucho más largo y mucho más enfocado hacia el cine. Y pues eso.